Los profetas, conciencia de Israel. El reino de Israel duró apenas 200 años, desde el 931 hasta el 721. Fue una sucesión de 19 reyes. Algunos reinaron por poco tiempo y otros por un poco más, pero siempre se derrocaban unos a otros, lo cual implica la gran confusión, no solo espiritual y moral, sino también la gran confusión dentro de lo que era el ejercicio de gobierno. A pesar de eso, la economía del pueblo de Israel en ese tiempo era bastante floreciente debido a diferentes razones circunstanciales, una prosperidad que era dada por la decadencia de Egipto y de Asiria, y una cierta paz interior y pacto con los pueblos vecinos, lo cual le permitieron a Israel tener una cierta prosperidad material. Pero evidentemente, también como en los tiempos de Salomón, la riqueza no se repartía hacia el pueblo, sino que quedaba siempre en manos de alguno. La religión también tiene un proceso de evolución en este sentido, porque una vez que se constituye el reino de Israel sin el templo de Jerusalén, evidentemente se busca de crear otro polo religioso. Dos santuarios a Yahvé se organizaron, y uno en Dan en el norte y uno en Betel en la frontera sur. La intención era eminentemente no solo religiosa sino política, poder contrarrestar la influencia del templo de Jerusalén y prácticamente así de esa forma mantener su autonomía y división. En cada uno de los dos santuarios se colocaron un toro de oro, que quería decir el lugar donde asentaba el poder de Dios, no como ídolo, sino como lugar que indicaba la presencia de Dios que estaba allí. Pero indudablemente el símbolo del toro venía a revivir un poco antiguos mitos y religiones paganas, por lo cual eso fue como la puerta abierta para que se fuera paganizando y fuera perdiendo valor la religión original revelada por Yahvé a Israel. Además, Acab se casó con Jezabel, que era una princesa pagana de Tiro, y que introdujo oficialmente el culto a Baal. En Samaria, la nueva capital, se construyó además un templo pagano con sacerdotes, profetas, de manera tal que esto hacía que el rey Acab había aceptado inclusive entonces el dios de su mujer. Esa era una gran confusión que se fue engendrando en Israel, por lo cual Dios no podía quedar de brazos cruzados. Dios interviene después de un cierto tiempo de espera, interviene sobre todo suscitando un movimiento profético, ya un sentido profético que daba a conocer cómo Dios quería hacerle ver a su pueblo los acontecimientos que estaban dándose y que prácticamente denunciaban la infidelidad del pueblo y de los reyes y de todo aquello que se dejaban seducir por estos cultos con respecto a la verdadera ley y a la verdadera fe. Los profetas que se enviaron en esta zona del norte fueron Elías, Eliseo, Amós, Osea. De todo ello, el más importante fue Elías, que en un cierto sentido marca la pauta de la vida profética en Israel. Elías era un hombre muy firme en su fe, y cuando ve que el pueblo se desvía hacia una religión de un Dios natural, que se le atribuye el poder de la fecundidad, y cuando ve que el pueblo va prácticamente perdiendo el sentido de la verdadera revelación, de la verdadera fe y del verdadero culto al único y verdadero Dios, él se levanta y empieza a predicar. Cruza el Jordán y fue a predicar por todas las aldeas y ciudades de Israel, hasta que ante el rey él anuncia su testimonio de fe inquebrantable. Viva Yahvé, Dios de Israel, a quien yo sirvo. Al reafirmar la verdadera fe y en el verdadero y único Dios, él estaba prácticamente denunciando todo lo demás. Esta forma de actuar, obviamente, de parte de Elías, choca inmediatamente con la princesa Jezabel, la cual decretó la guerra a Dios y a sus profetas
por lo cual entonces Elías huye, y huye siempre temiendo por su vida. Pero él, al dejar todo, también anuncia el mensaje que Yahvé deja: no habrá estos años lluvia ni rocía mientras yo no mande. Y hubo sequía que afectó a Israel, y así todo el mundo pudo saber que en realidad el único verdadero Dios que domina la naturaleza es Yahvé, el que se le había revelado a Moisés, a Abraham y a todos los patriarcas y profetas. No, los Baales eran los verdaderos profetas, no era la verdadera religión, no era el verdadero culto, ni la verdadera fe. En otro momento, en el Carmelo, en el Monte Carmelo, hay una confrontación entre el poder profético de Elías y el poder profético de los Baales, frente a más de 450 profetas y de los poderes del mundo. En ese momento Elías desafía, pero como todos sabemos en la palabra, nosotros vemos como Elías triunfa sobre los otros sacerdotes y prácticamente se vuelve a demostrar que el único verdadero Dios es Yahvé. Pablo dirá en ese sentido: todo lo puedo en aquel que me conforta. Y también Moisés peleó contra los magos del faraón y contra el mismo faraón, y David peleó contra Goliat. Es decir, siempre hay una confrontación de la fuerza que se perfilan en que es la verdadera lucha entre el bien y el mal. Pero siempre Dios el que vence, porque Él es el verdadero Dios. Y así Elías demostró que Baal no era nada, y la matanza de su profeta anunciaba la victoria final de Dios. Nosotros comprendemos el sentido profundo del espíritu profético, que no consiste en adivinar o dar a conocer acontecimientos futuros, sino en presentar al pueblo de Dios desde la perspectiva de Dios el plan de salvación que Dios tiene a través de los acontecimientos. Y eso es la gran lección para el pueblo de Israel en este tiempo de confusión a través del envío de sus profetas. Por lo tanto, el que educa en la fe tiene que siempre buscar el plan de Dios para salvar al hombre por su amor, ese plan que Dios ha realizado en Jesucristo a lo largo de la historia para hacer crecer a un pueblo que es su iglesia y que posiblemente es lo que nosotros tenemos cada vez más construir en nuestra vida. En la medida que se consolida la estructura, incluso la estructura religiosa, surge la tentación de abandonar a Dios. Los pueblos, cuando tienen más necesidades, viven en mayor precariedad, se apoyan más en la fe de Dios. Actualmente lo podemos ver en las sociedades modernas, que han sido muy cristianas y ya no quieren saber nada de Dios. Israel también se consolidó como pueblo, pero al mismo tiempo se dividió, y el reino del norte, el reino propiamente de Israel, tuvo más riquezas, más recursos, pero se apartó de la religión de Yahvé. Construyó templos para adorar a dioses falsos. Sus riquezas temporales no les iban a durar por mucho tiempo. Los profetas se presentan como personas directamente elegidas por Dios, sacadas del pueblo, de los pastores, de diversas familias que tienen una intensa experiencia del Dios vivo y verdadero. Ellos le hablan siempre a Israel, sea al pueblo directamente, a los reyes, a los sacerdotes. Ellos actúan en nombre de Dios y hacen cosas directamente inspiradas para demostrar realmente dónde está Dios, cuál es su voluntad, cuál es su crítica respecto del actuar de su pueblo y sus dirigentes. El ejemplo del profeta Elías, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, cuando compite con los cientos de falsos profetas, de los cuales se había rodeado el rey de Israel, y los vence porque Dios envía fuego y consume su ofrenda de ganado. En cambio, a los falsos profetas no les ocurre nada. Sus bailes, sus éxtasis, sus oraciones no llegan a ninguna parte, porque son falsos dioses a los que invocan. El reino del norte de las 10 tribus al final desaparecerá. Serán deportados al norte hacia Asiria
y las tierras serán habitadas por otros pueblos que no son creyentes de Yahvé, del Dios vivo y verdadero. Los cristianos somos bautizados en la iglesia y ungidos con el santo crisma para ser pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Somos sacerdotes porque como pueblo de Dios de la nueva alianza nos ofrecemos en Cristo al Padre nuestras vidas, las de nuestros seres queridos. Intercedemos por ellos con el sacerdocio universal de los fieles. Concelebramos y participamos desde este sacerdocio universal en la celebración eucarística y de los demás sacramentos. No somos simplemente unos entes pasivos, sino que participamos de toda la liturgia y los actos de la fe. Somos reyes porque en Cristo estamos venciendo el mal en nuestras vidas y en las vidas de los demás. No somos esclavos del mal. Cristo nos permite volver a ser dueños de nosotros mismos, de recomenzar a construir nuestras personas libres del mal, de rehacer nuestro mundo libre del mal, de su opresión, de su injusticia, de su maldad. Somos profetas porque tenemos el don del Espíritu Santo que nos permite encontrar y hablar la verdad. No somos esclavos de la mentira. Podemos, aunque muchas veces resulte en persecución, decir la verdad y ayudar a los demás a ser libres del mal, a madurar en el bien. En Cristo se resumen y concentran estas figuras del Antiguo Testamento. Cristo es Rey de la historia, de todo el universo. Cristo es sacerdote eterno. Cristo es el profeta, la verdad hecha carne. María está llena de gracia, como nos dice Lucas en el capítulo 1, versículo 28. Jesús nos dice, Juan, en el prólogo de su evangelio, lleno de gracia y de verdad. La recuperación de la verdad es requisito indispensable para que pueda entrar Dios en una persona y restaurar completamente su vida. La mentira es lo peor que pueda tener una persona. El Espíritu Santo no puede reposar en ella, y el peor pecado es contra el Espíritu, porque no puede ser perdonado, porque quien vive la mentira no puede arrepentirse de verdad ni pedir perdón de verdad, porque se miente a sí mismo y no logra llegar al piso de su conciencia moral y reaccionar buscando desde el fondo de su corazón la misericordia y el perdón de Dios. Nosotros debemos ser profetas con nosotros mismos, primero para poder acceder al desarrollo y profundización de nuestra conciencia moral, a recuperar la salud espiritual que perdimos en Adán y que mantenemos a lo largo de nuestras vidas enfermas, enfermándonos más muchas veces sin darnos cuenta. Si queremos de verdad fundar y pertenecer a una comunidad viva de fe, a una comunidad de Dios, es indispensable acostumbrarnos a decirnos y a buscar la verdad constantemente, a perder esa falsa delicadeza de quedarnos mudos cuando debemos hablar y hablar cuando no es preciso. Pudiésemos preguntarnos, ¿hasta dónde me digo la verdad? ¿Cuánto me molesta que me la digan? ¿Hasta dónde callo por miedo o comodidad en vez de tratar de decir la verdad por caridad con el prójimo y fidelidad a Dios?